Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes de manera presencial y a aquellos que están conectados de manera virtual en este segundo módulo sobre transformación digital en salud, lo cual realmente hoy, yo no es porque esté acá el doctor Pedernera, pero si hay alguien que la tiene clara hablando coloquialmente, es el doctor Federico Pedernera, con su trayectoria ya prácticamente agregando valor al sistema de salud, prácticamente más de 20 años. Yo no sé cómo hace porque lo veo joven, no quiero quedar bien con él porque ya a esta altura del partido, pero sí, agradecerle a Federico Pedernera que hoy nos va a abordar el tema sobre historia clínica y receta electrónica, como así también los conceptos de interoperabilidad. Así que sin más, porque hoy tenemos la actividad hasta las 18:15, de acuerdo acá a nuestro maestro que nos está manejando el tiempo, que no es nada fácil. Vamos a hacer un pequeño corte de 5 minutos, de acá aproximadamente a 45-50 minutos. Acto seguido continuamos con la actividad. Así que sin más, Federico, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Yo te digo, es un placer estar acá en el instituto. Tengo mucha gente distinguida, muchos afectos, así que voy rápido a contar un poco lo que vamos a hablar hoy. Yo soy médico, este es un poco mi recorrido. Como todos los médicos, tenemos que hacer cosas simultáneas. A lo largo del tiempo empecé, también me recibí de médico, hice una residencia en ese momento muy rara de informática médica y en paralelo fui complementando mi interés por la gestión sanitaria. Yo vi una carrera de gestión sanitaria y por supuesto en la UBA no se podía ser ayudante de salud pública porque era muy joven. Entonces fui incorporando ciertas habilidades y de alguna manera el otro día, no hace como 3 años, me construí esta forma de mostrar mi CV, que cada línea son los distintos tipos de actividades que uno hace. El verde, que es más estructural, el vertical, es la carrera formal como empleado. El celeste es mi inquietud y mi inconformismo crónico, que lo llamo emprendedorismo, ahora se puso de moda entrepreneurship y esas cosas en inglés. El rojo es el que se cruce, va y viene, es mi rol acompañando organizaciones de todo tipo que se llaman consultorías, pero bueno, a veces la mayoría no se cobran. Es más, encontrarte con amigos y tomar café y compartir experiencias. El violeta o púrpura, no sé cómo se ve ahí, o lila, es la parte docente, que es donde sublimé mi vocación asistencial, la cambié por compartir tiempo con la gente. Y el azul o celeste más oscuro es la educación formal al que accedí, por suerte, de la Universidad de la UBA hasta un MBA en San Andrés. Entonces hoy vamos a hacer una charla que voy a tratar de hacerla rápida, pero los invito a que nos interrumpamos, porque si no es un embole. Encima tengo que estar parado acá, imagínense, que los que me conocen saben que soy bastante inquieto, si encima tengo que estar en el eje vertical muy quieto y ustedes no hablan y la gente que está afuera tampoco habla, creo que se va a transformar en una especie de misa de domingo a la mañana en Canal. Pero para no caer en esa, vamos a hablar rápido de los sistemas de información de salud primero. Sí, pero bueno, yo es que estoy cómodo, tampoco. Es un poco de acting, ¿viste? Si no, es que tampoco no es malo estar acá, les aviso, está buenísimo. Entonces, básicamente, cuando hablamos de sistemas de información en salud, y estábamos justo conversando con Luis y con Víctor, creo que lo que nunca tenemos que perder, y lo trato de repetir y lo comulgamos todos, es entender dónde estamos trabajando. Estamos dentro del sistema de salud. Y particularmente a los que nos gusta mucho la seguridad social y quisiéramos que todos tengan seguridad social, hay que entender que es un sistema complejo con un montón de componentes, y vamos a retocarlos o tomarlos un poco de nuevo más adelante, que tratan de administrar recursos muy finitos en situaciones muy complejas para poder tratar de darle la mayor cantidad de cosas a la mayor cantidad de gente, algo virtualmente imposible. Entonces, nosotros cuando pensamos en sistemas de información, ¿alguien acá es informático o está en el área de sistemas y gestión? Pues perfecto. Entonces, cuando nos vienen a ofrecer sistemas informáticos para la gestión, nos mandan unas páginas web, unos formularios con unas imágenes súper estrambóticas y nos dicen, che, sistemas de información, tenés que tener algo con muchos colores. Pero para todos nosotros, y usted lo veo con los cuadernitos, un cuaderno y uno como coordinador, como jefe, como referente de un equipo, como parte de un equipo, lleva sus anotaciones y se va tirando las ideas en un cuaderno y lápiz. Con lo cual, un sistema de información no necesariamente tiene que tener mucha complejidad y tiene que ser muy caro
Este fue siempre encontré esta foto que es buenísima. Esta es una réplica de la foto que yo tenía en una Palm Pilot. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Usó esto? Esto lo usaba en la residencia. Tuve una parte de médicos sin interna y acá nos poníamos las fórmulas para corregir el sodio, el potasio, las intervenciones que uno hace con pacientes internados. Y tenía una particularidad buenísima que todavía no llamábamos interoperabilidad, después lo voy a retomar. Pero tenía un puerto infrarrojo y si vos escribías notas, y por ejemplo te dabas una rutina, no sé, algo, cómo corregir. Imagínense ahora que se puso de moda una receta de masa madre. Una receta de pan con masa madre te la podías pasar rápidamente. No había WhatsApp, no había nada. Pero los que teníamos esto, que era bastante elitista, por supuesto, podíamos compartirnos información. Entonces nos distribuíamos tareas, cada uno anotaba todo, algunos temas, y nos los pasábamos. Esto era un sistema de información. Estaba solo a las 3 de la mañana, casi sin internet. En italiano teníamos, pero no era algo habitual. Podías acceder a buscar cómo resolver un tema. Y esto de alguna manera se expresa en este gráfico que es muy interesante y que parece de perogrullo, pero cuando se escribió era más interesante, que es que un individuo, una persona con capacidades, con una formación, con un conocimiento, con la asistencia de una computadora, es mucho mejor que esa persona, siempre y cuando entendamos que el objetivo de todo esto, lo que hacemos nosotros, no es ser un fanático de la tecnología, sino entender al sistema de salud y tratar de asistir mejor a los pacientes. Segundo, esta intervención va a dar mejor resultado siempre y cuando, por supuesto, el individuo al cual vos quieras asistir no tenga conocimiento previo de lo que vamos a interactuar, porque si no, el cerebro todavía, por suerte, no ha sido superado. Y el otro es que la información propuesta debe ser desconocida. Entonces, estas tres cositas que parecen de perogrullo las escribieron en el 90 y pico, y todavía hoy son vigentes, sobre todo la de no perder el foco en el paciente o en el sistema de salud. Entonces, un sistema, ya sabemos, es básicamente la suma de componentes que cada uno de esos componentes interactuando de forma ordenada y coordinada va a tener un mejor resultado. Cuando tenemos un sistema de información, básicamente lo que hacemos es introducir una serie de datos o componentes de información previamente generados, o unos que vamos a generar en el momento, para poder ordenarlo, procesarlo y entregárselo en distintas instancias a los distintos componentes que no necesariamente tienen que ser personas, pueden ser otros sistemas. Entonces, por ejemplo, un empleador hace aportes a través de la FIP, venimos con ese tema, ¿viste? Luis, me quedó latente en la memoria de corto plazo, ese aporte va a un sistema de la FIP y la FIP le avisa a otro sistema en la superintendencia, entonces uno va monitoreando que esa persona está con cobertura. Balances se distribuyen. Hasta ahí no intervino ninguna persona, simplemente un colaborador de la empresa empleadora que hace con el botón del token y paga el sueldo y paga la FIP los aportes y las contribuciones. Entonces, cuando vemos un sistema de información, lo podemos visualizar muy simplemente como información o datos, personas o recursos. Cualquier cosa, pueden ser tangibles o intangibles, que se administran para poder generar otro tipo de información ya procesada, pero acá aparece un concepto muy importante, que tiene que ver con lo que voy a empezar a hacer insistente y reiterativo, alineado con la organización. Si nosotros estamos en organizaciones de salud, lo ideal y lo que tenemos que esperar y exigir es que los sistemas de información no nos compliquen el laburo. El sistema de información clásico es el archivo de historias clínicas de un hospital, a donde te mandaba para poder revisar algún tema o corregir algo si estaba incompleta la historia clínica de los dos auditores, porque los financiadores no te iban a pagar la atención. Entonces ibas y buscabas en un modelo de indexación de documentos y recuperabas. El otro modelo, por ejemplo, es el de receta electrónica, que es algo que estuve haciendo en los últimos 2 años, que básicamente lo que te permite es tener ciertos datos administrados en un sistema y producir un nuevo documento o un nuevo archivo que es una receta electrónica. Entonces, básicamente los sistemas de información y siempre pensados para salud. Después, si alguien tiene experiencia en otra industria, por supuesto, puede aplicarlo y me interrumpe y me cuenta, che, nosotros en tal industria, en tal vertical, en tal sector. Acuérdense que salud, y siempre le damos este enfoque, es una industria de servicios. La mayoría de las cosas que pasan en salud, no lo traje acá en esta presentación, pero lo voy a decir ahora, no suceden en frente nuestro.
Y eso es una paradoja, porque cuando nos van a capacitar nos muestran el fenómeno Toyota como gran innovación, pero Ford inventó una línea de montaje y el ingeniero de la planta estaba enfrente y veía pasar todas las cositas. Entonces, si el empleado, después un robot, no tenía el tornillo para ponerlo, pasaban adelante nuestro. En el sector en el que estamos nosotros, nuestra producción, que se puede representar como gasto de alguna manera, o como utilización de recursos, no sucede en frente nuestro. Con lo cual, por eso hago énfasis en que es importante tener sistemas de información en nuestro sector, porque mucho de lo que debemos controlar, por los cuales somos responsables, por un montón de conceptos de responsabilidad, no solo la penal, la legal, la económica, sino también la moral, es decir, che, esta persona tiene que acceder a tal, o esta persona no debiera haber accedido a esto, o este profesional no debiera haber indicado tal otra cosa. Es muy importante. Entonces, la comunicación es el primer componente. El segundo es buscar eficiencia. A mí no me gusta hablar de eficiencia de salud, me gusta hablar de efectividad, porque eficiencia es un concepto interesantísimo, siempre y cuando alcanzaste un nivel de resultados que vos querés llegar. Porque si vos no llegás, pero me estás contando que sos eficiente, y está buenísimo para otra industria, pero no para salud. Porque va a haber mucha gente que no va a conseguir lo que deberíamos haberle brindado o garantizado para que tenga. Y al fin y al cabo, lo que hacemos en salud siempre, y debiéramos tenerlo claro, es tomar decisiones sobre personas, individual o a nivel poblacional. Son ejemplos. Pero al fin y al cabo, los sistemas de información son necesarios para asistirnos a nosotros en la toma de decisiones. Este esquema que ven acá, que está buenísimo, básicamente son las funcionalidades elementales de un sistema de información para la salud. Pero acuérdense esto, nosotros en salud, independientemente de que hayamos estado enfrente de un paciente, o estemos detrás de un escritorio, y seamos el equipo de call center, el equipo de soporte, el equipo de autorizaciones, donde estemos en una organización financiadora, prestadora, siempre tenemos que tomar decisiones. Y esperar y no tomar la decisión es una decisión. Porque viste que creo que a todos nos ha pasado que te encontrás con una situación en donde vos venís con una. Viste que te dicen además, si me van disparando el ejemplo, pero imagínense lo siguiente, cuando ustedes empiezan a trabajar, como me pasó a mí, uno aprende que tiene que ir con soluciones, no con problemas. Tiene que ir con propuestas, identificar por eso hablamos de oportunidades de mejoras, no de problemas. Entonces, si identifica una oportunidad de mejora, levanta, piensa, redacta y va con una oportunidad de mejora para evidenciar una situación. Dependiendo de la situación y dependiendo de quién sea el interlocutor, uno lo va a hacer o no. Pero bueno, imagínense que va y eleva una situación y dice, che, tenemos que hacer esto. Es conveniente hacer esto, es necesario hacer esto. Y del otro lado te dicen, bueno, esperemos. Eso es una decisión. Porque a veces en otro plano, que es el plano de la política, que no es el plano de las decisiones, de estas, che, bueno, esperemos. Esa decisión esperar es no hacer. Entonces, aparentemente siempre hay tres situaciones, pero dos son no. Entonces, imagínense, ya las estoy organizando como mi cerebro, que es más un flujograma, pero acuérdense de esto. Te dicen esperar. Bueno, si te dicen esperar, no lo vas a hacer. La respuesta en tu flujograma es no, con una incógnita de tiempo. Entonces vos ahí abrirás una ventana que es el tiempo de la política, el tiempo del costo de la oportunidad, lo que fuese que sea. Entonces, ¿qué sucede? Cuando constantemente en salud empezamos a abrir puertas, nos encontramos con esta situación. Entonces ayer hablaba, me invitaron a otro lugar, estaba en un momento de dispersión mental y contaba que un caso personal me tocó a mí con nuestro primer embarazo, en mi familia, hacer la translucencia nucal. Olvidémonos del costo, olvidémonos de la tecnología. La translucencia nucal se hizo para hacer algo. Era saber si ibas a interrumpir o no el embarazo. No me acuerdo, ¿no? Que no es que es una ciencia de cohete para buscar la semana 12, es para saber si el nivel de problemas neurológicos te van a ayudar a tomar la decisión de continuar o no un embarazo. Miren que fuerte, ¿no? Pero todo el mundo te la vende como la 4D, la 5D, lo que venga después. Al fin y al cabo, en salud, cuando empezamos a tomar una decisión, la era avanzado para allá, como esta filosofía barata, esto de Matrix, píldora roja, píldora azul,
tomás una decisión, es para abrir una puerta. Lo que sucede es que en salud, y con la dinámica y el contexto de lo que veníamos hablando hoy, lo que ustedes vieron que se publicó ayer y todas estas cosas que están pasando, las puertas son infinitas. Y a veces el tiempo de la organización está en un plano, el tiempo del individuo está en otro plano, y el tiempo del mercado está en otro, del mercado del sector, ¿no? Más productivo, no económico, estaba pensándolo. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, che, si yo tengo un sistema de información, por lo menos sé por dónde ir. El GPS me hizo llegar tarde, así que tampoco le costé mucho, pero no importa. La idea de tener un sistema de información en salud, y esta es la primera parte de la charla, de la apertura, es que nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que saber que las decisiones van a impactar en mayor o menor medida, más antes que después en personas, y que ese impacto va a tener una repercusión económica, financiera, pero va a tener un impacto en la salud de las personas. Entonces, cuando uno tome decisiones en un sector como el nuestro, que está acostumbrado y aprendimos, los que estudiamos distintas ramas, pero que trabajamos en salud, aprendimos a manejar incertidumbre, los sistemas de información tienen que estar para achicar esa brecha de incertidumbre. Si vamos a generar, implementar, desarrollar, comprar, suscribirnos a sistemas de información que no nos ayuden en un momento o en otro, en ningún momento de la gestión, a achicar esa brecha de incertidumbre, ponese lo que dije con el corolario primero. Si te van a decir algo que ya sabías, no te están ayudando. No te están mejorando. Entonces, cuando uno tiene sistemas de información, lo que tiene son los famosos sistemas, y ahora le voy a decir palabras más técnicas, por eso pregunté si había informáticos o algo. Cuando dicen, che, vamos a hacer una transacción, eso lo conocemos todos por la validación en línea y todo. Pero básicamente, un sistema transaccional es un sistema que genera un nuevo dato. Es como si fuese una operación matemática. Piensen algo así, al fin y al cabo todo esto es binario. Entonces, si vos haces un sistema, un proceso transaccional, estás creando un nuevo componente, un nuevo dato, un nuevo pedacito, una pieza de información. Y después están los otros entornos, cuando usas sistemas de información, que son más los decisionales. Que ahí básicamente en general no se crean datos, sino que se muestran. Y ahí les voy a contar una experiencia divertidísima, que es que a veces, dependiendo con quién estés hablando, en una organización, en este caso una organización asistencial, si vos te encontrás simultáneamente con alguien que es mucho más operativo y alguien que es más estratégico, el estratégico te va a querer tener información decisional. Consolidame datos. Y el otro te va a decir, no, mirá, decime rápido cómo va cambiando, si se me va a quedar en la última línea de la producción del tornecito o si no tengo más camas. Por decirles otro ejemplo. Si hay alguien que está poniendo un dedo en el botón y dice cama 1 ocupada, cama 2 ocupada, cama 3 ocupada, no me pone el botón cuando la cama 4 se desocupa y sigue apareciendo ocupada, lo de transacción, hacer. Él va a querer tener información transaccional en línea. Entonces, ojo, porque no es conveniente en un sistema de información mezclar mucho los tantos. Porque cuando vos querés tomar decisiones, a veces lo dinámico o lo último te puede embarrar. Por eso a veces vos generás en un tablero de control información consolidada y podés prever tendencias. Si vos mezclás una tendencia, no traje cosas de indicadores, pero en general si uno mezcla tendencias con información real, se puede confundir, porque viste, si ven esos gráficos, por ejemplo, no sé, los de Bitcoin, que hacen así, que bajan un poquitito, dependiendo en las billeteras digitales, en qué ventana de tiempo estés mirando esa caída te puede estar diciendo que te venís para abajo con una pendiente casi de 1 vertical. Pero si tirás el zoom para atrás, y esto fue en la última hora, quizás la tendencia en alza es enorme, y no debieras haber salido de Bitcoin. Este es otro ejemplo, pero no sé si alguien ha comprado criptomonedas o estas cosas, pero al fin y al cabo, tengan cuidado cuando utilicen sistemas transaccionales para combinarlos con sistemas decisionales, porque son como dos páginas distintas, son dos perspectivas distintas, y uno tiene que estar entendiendo que no debiera estar mezclando simultáneamente, salvo que lo tenga muy claro, porque lo construyó uno ese tablero, está viendo lo que está pasando ahora con la tendencia. Entonces, una cosa es que yo pueda tener una fotito de la tendencia del mes, esté viendo en el tablero cómo está la demanda en la consulta. Y otra cosa es que quiera ver simultáneamente la demanda de este miércoles
y someterla ya hoy mismo, que no terminó el miércoles, el jueves, el día que fuese en la semana, a una tendencia de comportamiento de la demanda de la consulta. Le mezclo consulta, le mezclo criptomonedas, le mezclo sueldos, así que voy a ir mezclando todos los temas de salud porque todos me apasionan, pero si alguien me quiere interrumpir o se marea, me lo dice por favor. No, Sí. No, como justamente la mayor parte de los asistentes son de salud, se me ocurre lo que estás comentando, que una cosa que nos la vivimos hace muy poco, que fue con el COVID y la evaluación de la mortalidad. Donde decían, bueno, ahora por el COVID se murió tanta gente, hasta que algunos, bueno, con dos de frente dijeron, vamos a comparar, vamos a hablar de exceso de mortalidad, porque antes también se moría gente por gripe común, ¿no es cierto? Entonces era muy difícil, si no tenías la información, poder ver exactamente cuál era el impacto del COVID si no tenías la información del resto de los años donde se venía muriendo gente por la gripe común. Por eso es clave manejar el nivel de información y saber interpretarlo. Sí, gracias porque me hiciste acordar algo que pasó hasta hace 2 meses, 1 mes y medio. Estaba como subsecretario en el ministerio, se tenía a cargo de la vigilancia epidemiológica, las estadísticas de salud y el sistema de información del Ministerio de Salud de la Nación. Somos un país endémico de dengue, les aviso, se acabó todo esto. Porque va a haber dengue en todo el tiempo en muchos lugares y esto va a impactar en muchos de los sistemas de salud locales o sistemas nacionales. La regionalización de su población puede estar sometida a un riesgo mayor de forma constante y sostenida. Con el dengue pasó lo mismo, porque a veces la denuncia o el registro, que son 2 procesos transaccionales, no suceden en tiempo real. Y la consolidación, que sería más decisional, tampoco. Entonces de repente Córdoba, le da ejemplo puntual, Córdoba había hecho un vuelco masivo de datos y de repente Córdoba había subido normalmente. Es verdad, Córdoba fue alcanzado, si quieren piénsenlo geográficamente con los paralelos, fue alcanzado por un tema climático, está cambiando el clima, eso he dicho. Entonces puede ser que ya los ciudadanos de Córdoba estén mucho más expuestos a climas templados, cálidos y con más humedad, o procesos de más humedad y con el desarrollo del mosquito, más contagio. Pero hay que entender bien si el proceso transaccional de la creación del dato y el comportamiento de la creación de ese dato. Entonces, esto es muy importante, nos tomamos y me escribo acá un poco para que entendamos bien que a veces nos van a venir a ofrecer, y esto no es malo, no lo digo en detrimento de los que ofrece el sistema, sino que sepamos, quiero darles herramientas para decirle, che, esperá, que te consoliden bien la información, que te permitan generar buenos datos, porque al fin y al cabo vos tenés que tomar decisiones. Y esto es un poco el corolario de esta parte. Los sistemas de información tienen que estar supeditados y alineados a una estrategia sanitaria de la organización. Si la organización es netamente prestadora, perfecto, tienen un componente. Si la organización es financiadora, el del espíritu de la organización financiadora tiene que estar alineado. Y por supuesto, tiene que estar encajado, calzado, con un plan de negocio, con sostenibilidad económica. Es decir, el proyecto sanitario, estar alineado al proyecto sanitario le da sustentabilidad, estás dentro del ecosistema. Pero el otro problema es la sostenibilidad, que es lo económico. Entonces, también hay que entender, así como yo le digo, no es cuestión de que te vengan y te pongan afiches espectaculares de lo que es un sistema de información. Desarrollar un sistema de información en una organización tiene un costo alto, porque no solo es económico, sino es el tiempo. Y al fin y al cabo, en los sistemas de información lo que entendemos, lo que necesitamos abstraer, y en salud particularmente, es a quién le vamos a dar qué, cuánto le vamos a dar, en qué condiciones, cómo, cuándo, y por quién, quién le va a dar ese servicio y en dónde. Entonces, si rápidamente, vuelvo a un caso muy ejemplar. Un paciente internado en la cama de internación general, ¿dónde, cuándo? No es lo mismo que un paciente internado en una unidad cerrada de cuidados críticos. O haber pasado a lo largo de tu episodio de internación por 2 eventos en una sala de operaciones, ya te da habiendo visto por dónde estuviste, ya puedes inferir qué le está pasando al paciente. Por eso después vamos a ver más adelante dónde vienen los datos. Y para entender. Y los datos, al fin y al cabo, es la representación de un hecho o un fenómeno.
El dato per se no te dice nada. Siempre está el tipo, por ejemplo, yo digo 38. 38, si yo no les digo nada, un contexto, pueden ser un montón de cosas. Desde un calibre de un arma, o la asociación a la pistola con un tambor, un revólver de un policía, o si estamos hablando en un ámbito más familiar y pediátrico, ya uno lo asocia a fiebre inconscientemente. Pero puede ser otra cosa. Entonces, el dato solo, el valor, no tiene mucha significancia y ese es un gran problema. Tiene que ver con lo que contaba antes de los datos transaccionales y de información transaccional. Lo ideal es que empecemos a trabajar también con información y que podamos ponerle contexto y mucho más significado a esos datos para que podamos comunicarlos. Y ahí ya empezamos a avanzar y esto ya es más informática médica. Hasta ahora lo que les estaba contando son cosas generales y acá es cuando empezamos a tomar los sistemas con una visión sanitaria. A veces yo confundo con un tema de sesgo y de formación esto de decir todo lo médico, cambié de sanitario, antes decía estrategia médica, pero bueno, sigo siendo médico y no lo voy a negar, pero trato no me voy a deconstruir tampoco, les aviso, pero trato de adecuarme y ser un poco más amplio. Y lo importante es que este proceso de añadirle significado al dato nos permite contextualizar, categorizar, calcular, corregir y condensar. Al fin y al cabo, esto que yo les decía, dependiendo cómo miremos un puntito en una matriz, vamos a poder entenderle y vamos a poder darle dimensión. Si ya le ponemos nombres a los ejes, empieza a tomar un sentido, y si vemos una correlación de puntitos en esa matriz, empezamos a tener muchísimo más concepto de contexto. Entonces es muy importante. Esto es simple, cualquiera de ustedes seguramente ha recibido o ha construido un reporte. El Excel nos permite hacer todos los reportes, es facilísimo. Aunque nunca después no sabemos cómo corregir las tablas. Es un lío. Tenés que entrar a YouTube y ver, pero de alguna manera te sentís que podés hacer una tabla y un gráfico. Hay gente que lo hace muchísimo mejor, por supuesto. Pero te das cuenta de que si vos no sos claro con las leyendas de los ejes, cuando ese gráfico que vos le hiciste con un montón de horas de esfuerzo, se lo das a uno, que uno se lo pasa a otro, ahí se descalabra todo. Entonces hay que ser muy consistente en la generación de la información con todo lo que nos permita contextualizar y acotar y aclarar. Entonces, este esquemita lo compuse, me encantó, lo conseguí. Esto es acá les dejo link, está todo con links. Pero básicamente lo importante de crear datos en salud es poder tener la captura primaria. Algo que decimos mucho en la gestión sanitaria, que es tratemos de capturar el dato donde sucede. ¿Viste como los periodistas que tienen su eslogan en lugar de la primicia, en lugar de la noticia? ¿Viste que porque al fin y al cabo ahí es donde empieza la información. Porque si vos intervenís, y esto al fin y al cabo estamos hablando de información, digo, la comunicación, el periodismo, esto es esencial, aplica a esas ciencias más blandas. Así como es de dura esto, tiene un montón de cosas mucho más sociales, porque estamos en salud. Entonces, cuanto más cerca del momento de la creación del fenómeno estemos para capturar el dato, ese dato va a ser más preciso. Y va a reflejar, lo que veíamos recién, con mucho más precisión lo que nosotros queremos que refleje. Porque si intervenimos después en el fenómeno para capturar el dato, vamos a empezar a someter a esa captura de datos para generar información, va a empezar a someterse a una manipulación, que no necesariamente va a ser ni tendencioso, ni malicioso, ni nada negativo. Simplemente es que el fenómeno ya pasó y lo que estoy haciendo es una recolección secundaria. Estoy haciendo inferencias, estoy haciendo interpretaciones, una extracción, pero no estoy en el momento. Es decir, vuelvo ahora a un evento asistencial elemental, una consulta, una demanda espontánea, una atención no programada, de baja complejidad, que hay una calle de efectores en la sala, son todos financiadores. No. ¿Efectora de dónde? Hospital Garra. De Garra, buenísimo. Yo hace poco ahí. Sí, ya sé. Sí, Yo estuve con Leo. Sí. Y vos estás en la demanda espontánea. Y en ese momento podés propiciar que se capturen todos los datos. Tu interpretación del comportamiento de tu población que concurre a una atención no programada de baja complejidad va a ser mucho más precisa que si luego recurrís y vas con la gente del sistema del hospital a tratar de compilar quiénes vinieron y tratar de entender por qué vinieron.
porque si no te cargaron en ese momento el motivo de consulta, tratar de inferir o hacer interpretaciones puede ser de ayuda, pero vas a perder precisión. Entonces, para poder llegar, este es el ciclo del dato. El dato se transforma en información, la información con experiencia se transforma en conocimiento y después llegas a la sabiduría. Otra forma de demostrarlo así, que me pareció muy interesante, es esta. Ustedes seguramente lo han visto en algún Twitter o algo. Básicamente, un montón de puntitos en un universo son datos. Los datos agrupados, procesados con una significancia, se transforman en información. Poder agrupar esa información en un contexto y con experiencia, porque sabes que puede predecir, se transforma en conocimiento. Tener insights o puntos muy de precisión o conocimiento, datitos, diríamos, o conocimiento, es insight, es ya haber mezclado, poder identificar en un proceso rápidamente algo que te llama la atención y eso llama el ojo clínico, eso no lo conocemos habitualmente, ya puedes identificar un personaje porque ya tienes un insight, ¿sabes? Conoces el mercado, conoces el sector y un evento, un dato o un pedacito de información ya te dispara y te puede orientar a la toma de decisiones. Y por supuesto, juntar la capacidad de compilar insights y crear insights, esa es la sabiduría. Ahora después, ojo con esto, porque lo que nos pasa mucho, sobre todo en las redes sociales, es el pensamiento mágico. Estamos llenos de pensamiento mágico, ¿eh? Estamos yendo, que lo uso mucho, esto de los mágicos. Cada día me encuentro con más mágicos. Porque después del COVID, todos quisieron ser digitales, es fabuloso. Y no es que estoy hablando, viste, me estoy haciendo el herido, porque había elegido informática médica en el 2002 y era un hereje de mi abuela que no entendía por qué no era médico. Pero sin llegar a ese resentimiento, que no lo tengo, por supuesto, el problema es que en las organizaciones surgen estos creadores de unicornios, que te dispersan, que tienen quizás mucha más llegada a los niveles de decisorios, y entonces los convence de hacer, vamos a embarcarnos en esta, che, mirá, suspendamos todos los proyectos de historia clínica, vamos a hacer todo digital con inteligencia artificial. Entonces me traigo un pibe que trabajaba en una empresa de viajes digitales, sí, cosas que pasan. Entonces, ojo, no caigamos en eso. Pero sí tengamos claro, de la misma manera que tenemos que tener claro que nosotros trabajamos en el sector salud para asistir a un grupo de individuos, a una persona, en la microgestión o en la macrogestión a una población. ¿Para qué vamos a usar la información? Por eso les puse la fotito de la puerta. Y por eso les conté lo de la presencia local. En Garraham ven cosas que en Europa ya no ven. Pero que yo no tengo Garraham. 27 años, ¿sí? ¿Cuánto? Claro, porque las patologías no llegaban a nacer. Entonces, la experiencia que tienen desarrollada en el Garraham no es porque acá seamos especiales. Bueno, de alguna manera somos especiales, pero básicamente es porque se sigue desarrollando con tecnologías nuevas el entendimiento de problemas que otros ya no tienen. Y eso es muy interesante. De la misma manera que viene la industria farmacéutica acá a buscar porque tenemos reservorio de sangre más europea que en Europa. ¿Sabían eso? Que todos nosotros somos más europeos, que si hacemos esta reunión en Barcelona, somos más europeos nosotros que ellos. ¿Vieron las selecciones de fútbol? ¿Vieron la UEFA? ¿La Champions? Se nota mucho, sí. ¿La Copa Europea? Bueno, es eso. Entonces, nos están pasando cosas buenísimas, se las tiro porque quizás hay oportunidades de ello, que está buenísimo. Piénsenlo. Interesante. Para capturar el dato, y si les toca en algún momento trabajar en la creación en la adaptación, en el desarrollo, en la implementación de un sistema, que sea administrativo, asistencial, de gestión, piensen esto, acuérdense esto que está buenísimo. Acuérdense de la captura primaria. Si yo quiero entender el motivo de consulta, tengo que facilitarle a la recepcionista y al profesional que está en el consultorio, los dos, marido 2 veces, porque vino la mamá, vale, vamos a hablar de acá, la mamá o el papá, tengo hijos, mamá, a llevar a su hijo a la consulta, la recepcionista, que puede ser una enfermera, no importa si es un triage, no importa el nivel que tenga de recursos, le pregunta por qué viene. En algún momento lo tiene que anotar, idealmente que lo pueda anotar. Si yo le digo ponerlo en texto libre con puño y letra, lo hago fácil. Ahora, si yo lo quiero un poco más útil, le digo un menú desplegable.
típico que vienen los tipos de sistemas y me ponen el CIE-9, una clasificación internacional de enfermedades para registrar causas de muerte. En la demanda espontánea del Garham, gracias a Dios los chicos no se me mueren ahí. Entonces, ¿cómo le voy a poner un CIE-9 para poder representar los problemas que puede tener una mamá en el Garham? Picadura, accidente con orca. ¿Jugaron alguna vez con el CIE-9? Con la clasificación de enfermedades 9, las cosas que hay ahí adentro es fabuloso. Claro, cuando vos estás en el sudeste asiático, hay miles de millones de personas, la probabilidad de que te mate una araña venenosa o una víbora es fácil. Entonces se genera como causa estadística de muerte. Pero para usar un sistema estructurado de ingreso de datos en una consulta de baja complejidad, no programada, y empezás a complicarle. Entonces el desafío es que busquemos formas de representar el dato primario fácilmente. Ahí les dejo un capítulo, vocabulario de interfaz. Esto, cuando daba charlas de búsqueda de información en el 2007, cuando explota Google, ¿se acuerda que decía el do you mean? Que después usted quiso decir, y ahora ya no te lo dice, te corrige. No, pero yo quiero buscar esto. Pero te trae, ¿por qué? Porque busca la probabilidad de suma de caracteres, que es la palabra, y que a veces transponemos caracteres, entonces te modifica la interfaz de búsqueda. Entonces, ¿dónde tenemos datos hoy? Dependiendo de dónde estemos, ya no veo nada. Si me parar acá, que me veo de este lado. Ve mucho. Pero bueno, voy a enseñar. ¿Me puedo mover acá? ¿Sí? Voy a moverlo acá. Las de afuera me miran, ¿me ven? Pero después se lo muevo yo. Ahí está, perfecto. Tenemos, si vemos desde la perspectiva asistencial, los sistemas de información siempre son historias clínicas. Yo me fui hace mucho de los hospitales, para mí los sistemas de información no solo necesariamente son historias clínicas. Entonces soy como especie de hereje. Entonces tenés, me fui del lado oscuro, me fui mucho del lado del financiador. Los claims. Los claims es la forma que van a leer en la bibliografía lo que llaman las validaciones en línea, las autorizaciones. Si ustedes quieren leer bibliografía de gestión, de aseguramiento de la salud, de claims, es la forma con la que se describe a la validación en línea de la autorización o la preautorización de las prestaciones en salud, que se llaman beneficios, no prestaciones. Después tenés, por supuesto, en los centros de diagnóstico y tratamiento. ¿Alguien trabaja en un centro de diagnóstico y tratamiento acá? O en las farmacias. Son dos niveles de efectores. Entonces tendrían consultorios, hospitales, farmacias y centros de diagnóstico y tratamiento. Toda nuestra red prestacional. Alineada por un motor de control de gestión de autorizaciones de prestaciones. En los centros puede haber distintos niveles de historias clínicas electrónicas. Y después aparecen los registros personales, la bitácora de cada uno de los pacientes, los dispositivos que te monitorean. ¿Alguien tiene un bueno, o sí, alguien más tiene otro reloj inteligente? Víctor. ¿Sí? Está buenísimo, viste que entras, hay un paper, ya hay papers que están hablando de la obsesión que te genera y combinaste pocos pasos y capaz te sigue que hiciste la corbata barata. Ya te está generando obsesión. Está interviniendo el teléfono y te dice, che, movete, gordo. Acá me aparece el Garmin me dice, movete. Y después, por supuesto, lo que viene y lo que habla la industria farmacéutica, que dice Real World Evidence o Real World Data, que es la información donde también se presume que va a haber evidencia. Acá hago un paréntesis, que es una discusión de estas que están de moda ahora. Cuando nosotros hablamos de salud, no tenemos Big Data. Tenemos un montón de datos de un segmento. Big Data es cuando uno realmente está cruzando información y datos, y después lo van a ver con Diego y con todo el equipo de docentes en el curso, cuando ven y analizan datos que no necesariamente hacen a la cuestión. Y en esa combinación se empiezan a tratar de identificar patrones. Y es ahí donde las máquinas, Machine Learning, nos ayuda a encontrar patrones de comportamiento. Analizan, van del resultado hacia atrás. Entonces, si yo tengo un resultado, cuando analizo, hago como una especie de recopilación de eventos que aparentemente no tendrían ningún tipo de significancia de nuestra estructura mental de pensamiento, que tenemos un pensamiento bastante más lineal en salud, empecé a encontrar relaciones. Una relación nueva que me contaba Goyo
que es uno de los directores de epidemiología del Ministerio, es una persona muy conocida en la epidemiología en Argentina, decía que, y también Carlitos Gebel, que lo deben conocer, que con el tema del COVID se identificó en el hemisferio norte en enero, es invierno, pero aparentemente con caída en las temperaturas que se daban en el Reino Unido a finales de enero, aumentaba un repique de la virulencia del COVID. Estos son fenómenos donde empezás a analizar datos que aparentemente no tendrían nada que ver. Si de repente vos tenés otro evento donde hubo un recital y después al día siguiente ese recital en una localidad queda todo sucio, bueno, el evento es totalmente evidente, eso no es real. Eso en todo caso, sumaste cuánta gente entró y decís, che, vinieron a la ciudad, tocaron los redondos y se llenó el pueblo, yo qué sé. Eso no es, pero es importante porque como está de moda, nos vienen a decir que van a analizar nuestros datos y hacer inteligencia artificial. Y otra cosa que estoy spoileando clases de adelante, pero que cuento, tampoco es inteligencia artificial cuando haces programación lineal. Y también lo van a ver seguramente con Diego Branca. Es decir, programar un evento, acomodar manejo de colas, no es inteligencia artificial. El gran problema que tenemos en salud es la demanda infinita y los recursos finitos, la semana siempre es corta. Entonces, el manejo de colas, las demoras, es un fenómeno muy interesante y eso no necesariamente es inteligencia artificial. Aunque hay unos casos muy lindos donde sí aplican otra serie de datos para poder hacer un uso más racional de los recursos. Entonces, este esquema lo hice el año pasado y anduvo bien, entonces lo volví a usar. ¿5? Perfecto. Traté de armar un esquema con 4 dimensiones donde tuviésemos los puntos de recolección de información y datos en salud. Entonces puse registros recolectados automáticamente, o pueden ser inferencias y estadísticas. Pueden ser de dispositivos, de sensores, ahora van a ver, o incluso el entendimiento de las autorizaciones prestacionales para entender el comportamiento de tu población o lo que le está pasando. Registros clínicos, por supuesto, lo que vimos recién, registros prestacionales, registros médicos personales. Los registros clínicos, bueno, tenemos la internet clínica, los sistemas de laboratorio, bueno, todo esto que ya conocemos y es conocido. Los registros prestacionales, que están las validaciones, la declaración del estado de salud. Yo estuve en la Super también. Y quise hacer un proyecto de una ficha, la voy a decir ahora si ya queda medio patentada, Luis, cuando vos publicas. Quería hacer una declaración de estado de salud que esté bajo el resguardo de la Super. Lo hablé con David. Porque, para que después no pasen esas competencias desiguales, ¿no? Que se generan en esto nuevo que estábamos hablando antes. Entonces, esto es un ejemplo. Si la Super, que tiene que velar por la integridad del individuo bajo cobertura, supiese la calidad del individuo, sería un modulador del moral hazard. Porque acuérdense que el sistema de salud es un mercado con muchas fallas por desigualdad de información. Si yo digo lo que no soy, omito, estoy ocultando información que después Sandra me va a tener que cubrir. Y a Sandra le van a tratar si no me cubre. Pero bueno, nada. Sin que esto caiga, ojo, porque el otro fenómeno, por eso pensaba en la Super como operador, el otro problema también de manejar un montón de información es que mañana yo podría condicionar tu ingreso laboral. Porque como los financiadores de la seguridad social genuina están obligados a cubrirte independientemente de tus estados de salud previos, tus antecedentes patológicos, yo podría condicionarte y no te ingresaría. Entonces es un equilibrio delgado tener esto. Pero las declaraciones hoy se podrían estandarizar y se podrían administrar de forma curada. Y ahí te digo, para poner algunas cosas que son de la práctica, es el problema de la selección adversa del monotributista, Claro. digamos, vinculado a lo que vos Quiere decías. entrar ahí, El Estado que debería hacerse cargo de la mayor parte, sobre todo los monotributistas sociales, es mucho más económico traspasarle esa población donde hay una selección adversa terrible
para los que no son médicos, selección adversa es el que elige, como si vos pudieras asegurar el auto una vez que lo chocaste, para hablar mal y pronto, ¿no es cierto? Hay mucha selección adversa que la demostramos en una vieja gestión de la superintendencia, no mía, en otro momento, le demostramos que la población de monotributistas de esa población, que tenía muchos versus la población original, tenía mucha más prevalencia de determinadas enfermedades, lo que implicaba que el que se iba a anotar y elegía esa obra social era porque ya estaba enfermo y lo podía elegir. Así que conocer el estado de salud con los resguardos que tiene que tener es una situación clave cuando administras riesgos y hay una situación ética compleja, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva, por eso lo claro, lo decía en estos términos que compartimos con Luis y creo que con todos ustedes, es en el contexto del rol que debiera tener, o que debe tener una superintendencia de seguros de salud, de servicios de seguros de salud, en el contexto de balancear, de ser equilibrado el sistema. Si no, se corre la bola, si tenés una patología determinada, sacaste de monotributo, elegí esto, lo hacemos todos. Así que bueno, esto básicamente es un poco. Y el otro, el ejemplo, por ejemplo, yo pensaba, la tarjeta SUBE, los logs de los SUBE. ¿Cuánto tenemos SUBE? ¿2013? 2014, 2015 de forma generalizada, vamos a pensar. Si uno quisiera establecer una política sanitaria interesante, o educacional, los dos problemas que tenemos en Argentina, y ahí me hago cargo totalmente, paren la grabación, porque bueno, no laburo nunca más, pero no, es que en Argentina desregulamos o descentralizamos o delegamos la responsabilidad en la educación y la salud. Las dos cosas que son gratis. Vos vas afuera y el baño público lo puedes usar. Vos vas acá en Argentina un baño público y te da asco. Y cuanto más caro es el lugar, o más caro es el auto, peor lo estacionan y peor está el baño. Piénsenlo. Porque lo que es de todos no es de nadie. Es un problema, es algo ético. No sé, en algún momento voy a meterme con la filosofía, pero piénsenlo. Entonces, esto es muy importante. Entender el contexto de que si yo tengo una SUBE, podría acompañar a las personas y hacer como el sistema de SUBE, Sistema Único de Boleto Electrónico, es multimodal, es decir, te permite viajar y empalmar todo lo que quieras, cuestión de setear en la base de datos de la SUBE esta tarjeta, con un solo ticket puedo hacer 8 viajes. Es así, perfectamente yo podría asistir a una persona que vaya a una consulta médica gratis, o que vaya a la escuela gratis. Puede ser, es facilísimo. Esto sí es empezar a entender dimensiones de grupos de datos e información y a ponerlos en una estrategia sanitaria. Lo que pasa es que las estrategias que tenemos con Luis y con ustedes trascienden los intereses de las elecciones y nos cagan encima, pero no importa. Entonces, cuando pensamos los sistemas de información, ¿hacemos un break ahora, querés? Sí, Dale. 5 minutos. Dale, a partir de un enjuague, una limpieza, pulir datos, no sé, borrame todos los registros donde el usuario cargó espacio. Ya sacás. Ojo, a veces haces una limpieza preliminar y te quedas sin datos porque están todos mal cargados. Entonces decís, bueno, esta columna lo obvio, lo omito. Entonces me quedo con esta columna pensando en Excel, ¿no? Llevándolo a una cosa muy simple. Entonces, el manejo de la limpieza de los datos es toda una disciplina nueva que, con la cantidad de elementos que te permiten transaccionalmente crear nuevos datos e información, es necesario desarrollar esos espacios para poder manejar semejante tamaño de información y por lo menos sacar algo limpio. Si vos tenés una población de 150.000 personas con un consumo promedio, que te da, no sé, una consulta y media promedio, no, una consulta 0,7, ¿cuánto tenés? 0,7 de consultas por beneficiario, ¿no? Más o menos, vos debes tener 120.000 consultas por mes. 100.000 consultas y tenés 150.000, depende de la población que tengas. Lo que fuese que sea tu ratio, tu tasa de uso, bueno, ok, tenés 100.000 consultas por mes, en un año financiaste o brindaste el acceso o diste la posibilidad para que accedieran a 1.000.000 de consultas. Entonces ese 1.000.000 de consultas se transforma en 10 años, los conozco hace mucho, ya tenés 10 millones de consultas. Bueno, ahí empiezas a tener información. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hacemos con esto?
Y entonces tener categorizado ese dato bien registrado, empieza a tener un valor enorme. Y por supuesto que es válido, tiene validez, porque fue cargado para que ese beneficiario accediera a una consulta. Entonces ahí aparecen las oportunidades. Pero claro, tenés que salir del lío con ese quilombo, que estás todo el día, y una vez por semana llevarte un tecito, un café, un pizarrón y empezar a boludear pensando qué puedes hacer con los datos. Y está buenísimo darse espacios para jugar. Yo sigo comprando Legos. Si fueras un adolescente, si el boludo compra Legos, pero porque está buenísimo generar esos espacios porque te permiten, por supuesto acompañándolo de lectura, si no caemos en el pensamiento mágico, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, o sea, venir acá, charlar, cruzar entre ustedes, creo que lo más enriquecedor de todos estos eventos no es el tipo que está acá, sino todo lo que ustedes pueden devolver, y por eso los incito a que rompan el silencio y empiecen a contar y cuenten su experiencia, porque a veces uno lo puede ver como que ustedes se quieren lucir, pero en realidad lo más enriquecedor que pueden hacer es compartir lo que saben, o las vivencias, al fin y al cabo, de eso se trata. Entonces, cuando vemos sistemas de información, y vuelvo a la lógica de sistema de salud, no trato de no irme nunca de ahí, los sistemas de salud tienen tres componentes, en la abstracción mínima. Un financiado, un tercer pagador. Sistema de salud, ¿se escucha? No, se apagó. No se escucha. Hola, hola. ¿Sí? Sistema de salud tenemos financiadores, un tercer pagador, los que prestan los servicios, los providers, los proveedores, depende de la bibliografía, y un beneficiario, un asociado, un socio, un paciente, una persona. Cuando hablo de estos, en estas charlas, yo hago una simplificación y el individuo paciente es paciente y o su grupo familiar. Porque dependiendo el nivel de análisis que haga, estoy pensando en cuidados domiciliarios, cuidados preventivos, y es imposible disociar al individuo de su entorno. O por lo menos yo recomendaría que no lo hagan. Entonces, cuando estamos en esos niveles, la gestión que está en esos niveles es la que llamamos macrogestión, foto del ministerio, la mesogestión, la gestión en el hospital de clínicas, y la microgestión en una consulta. Los sistemas de información, no traje sistemas de información sanitarios grandes, salto al punto 2, y en esta charla omití traer todo lo que es más de financiadores. Para la próxima vengo y traigo la parte, tengo una serie de diapos de más el enfoque de los sistemas de información para financiadores de salud. Pero como la venía usando bastante, dije, capaz que ya me vieron en otro lugar charlando, yo qué sé, digo, ¿alguien me cruzó en otra charla? ¿Estoy repitiendo mucho? Avísenme. Entonces, los sistemas de información en la mesogestión, en los sistemas hospitalarios, es lo que hoy tenemos más desarrollado. Porque es donde hubo más inversión. El Garham es un establecimiento pionero en cuanto a la adopción de tecnologías. Los pediatras en general son bastante pioneros. Si con los traumatólogos incorporan mucho más fierros y serruchos y pocos sistemas de información en líneas generales, los pediatras son mucho más propensos a haber avanzado en la tecnología. Los terapistas también. Hay muchos que hacen informática médica o sistemas de información que son terapistas. No hablan con el paciente, hablan con las máquinas y se van ya a la computadora. Pero los sistemas hospitalarios sí tienen un montón de complejidad, dependiendo todo lo que tengan, el nivel de complejidad prestacional que tengan en la institución, pero básicamente piensen que un hospital es es un sistema de salud per se, donde tienen un montón de componentes que interactúan y que coordinar. Realmente cuando uno empieza a ver los procesos hospitalarios en instituciones de tercer nivel, hablando de complejidad, ¿no? Grandes o de referencia, universitarios quizás también, se encuentra con un mundo de procesos. Y lo lindo es que los sistemas de información nos permitieron y nos dieron el espacio para poder revisar esos procesos. Otro consejo u otra recomendación que aprendí a los golpes. Es lo mejor que les puede pasar si participan de algún proyecto de informatización, es aprovechar, no solo para poner el enlatado que les traen, sino para poder revisarse por qué hacemos esto. Sin que nadie se ofenda, porque si van a encontrar con alguien se va a sentir ofendido. Porque
la gran resistencia al cambio, la resistencia humana que te genera. No es es mentira que es verdad que hay una resistencia a la tecnología porque hay personas que no adoptan las tecnologías, pero el mayor temor que tenemos los seres humanos es a ser desplazados, a ser corridos, de la forma que sea. Porque si vos te ganaste un espacio en una institución y vos ves que se empieza a reformular lo que vos haces, es, es evidente que vas a plantearte vos también por qué estás ahí. Y si vos te lo planteás, seguramente se lo planteó tu jefe o se lo planteó la organización. Entonces, es toda la parte que me gusta mucho de la parte de la informática en salud, es toda la parte humana y del factor de cambio, por eso tengo a veces estas reflexiones más filosóficas, porque al fin y al cabo la tecnología es un commodity y lo que hay que entender bien es la dinámica de la organización. Igualmente, Sí. nosotros, a ver, en el hospital hacemos lo máximo posible para asegurar registros verídicos y completos. Y eso tiene que ver con que el hospital requiere, o sea, poder tener una estadística fiable en donde se demuestre claramente su producción. Eso es lo que nosotros le transmitimos permanentemente a los servicios, porque dependemos de un presupuesto muy, muy grande que requiere el hospital para los 25.000 egresos que tenemos por año, más de 600.000 consultas al año, y eso, si no está bien demostrado, o sea, si no tenemos la documentación respaldatoria y podemos hacer la contabilización verídica de la producción, es difícil que lo podamos pelear. Eso por un lado. Por otro lado, también les hacemos saber a los servicios que difícilmente van a poder pretender de más profesionales en la medida que ellos argumenten que no dan abasto, porque la verdad es que la demanda es muy, muy grande. Si no está bien expuesta su producción. Y por otro lado también tenemos aquello que hace a la posibilidad de un recupero, y difícilmente vamos a poder hacer el recupero si la documentación no es completa en la instancia de esta cuestión que hace a los recursos genuinos del hospital, ¿no? O sea, Buenísimo. Ese es el ejemplo de... A mí el Garrahan me parece fabuloso, una admiración tremenda. no significa que seamos perfectos, No. ni mucho menos. O sea, ahí donde te metes siempre encontrás baches y Pero ese modelo de tener que buscar y tener que en algún momento en el año ir a negociar con tu sponsor, digo, ahora aplicémoslo a una lógica de laburo. Yo les dije, cuando vayan a plantear un problema, plantean una oportunidad de mejora y plantean una solución. Esto es eso. Este es el modelo del sistema de salud europeo, es eso. Va el director del consorcio de un hospital y va a la junta o a la región o a la provincia o al estado, dependiendo del país, qué nivel de gestión hablemos, y le dice, sacá presupuesto de la pala de nieve, para mí. ¿Por qué? No, porque me aumentó la demanda. ¿Y dónde lo tenés medido? Acá. Si no volvés al dato, y ahí viene la importancia de tener todo registrado, es difícil después argumentar. O sea, y tenés que tomar decisiones con un paciente, pero también tenés que tomar en la mesa. Y los sistemas hospitalarios tienen un montón de complejidad y por eso es una suma de componentes y sistemas de información que a veces lamentablemente no están tan bien comunicados, pero son necesarios. Entonces tenés todo lo que es gestión de patrimonio, hoy de lo menos sanitario, de gestión de patrimonio, arquitectura, plantas, están haciendo una nueva ala, querían tener unos nuevos quirófanos, hacen nacimientos, porque tienen intervenciones intrauterinas. Entonces, hasta, no sé, la cosa de la telesalud y hacer las rondas y los pases de sala virtuales que digo, todo el eso. lenguaje estructurado también facilita, obviamente, la toma de datos para todo lo que tiene que ver con la investigación y la recopilación de patologías difíciles, sumar datos en procesos de investigación. Eso también queda clarísimo en lo que Lo es ves, cuando empezás cuando todo lo que, viste, machacás, che, carguen datos,
cuando empezás a usar esta información, lo mismo que con las prestaciones, si vos tenés identificadas las prestaciones de la misma forma, es mucho más fácil hacer un análisis coherente. Si no tenés inconsistencias. Si comparás una resonancia y al fin y al cabo no era una resonancia, sino eran dos tomografías, pero una quería vender a precio de resonancia, te la vendieron a precio de resonancia, tu afiliado no tuvo una resonancia, tuvo una tomografía de abdomen y tórax, que es lo que una resonancia con difusión de cerebro, pero es un problema de compra y venta de servicio. Informatización de los componentes, bueno, esto voy rápido, así ya les queda y vamos avanzando hacia otra cosa. La informatización de los componentes del sistema de salud, la microgestión, la virome, si lo ves del lado del pagador es la virome, del lado tuyo es la indicación y la captura del dato para poder identificar y precisar y perfilar a tu paciente. Del lado del financiador es entender y perfilar a esa población y también entender el nivel productivo que tenemos los prestadores. Historia clínica, marco normativo, bueno, un poco más aburrido. Lo que dice la historia clínica, una definición. La primera definición formal moderna surge con la ley del paciente, el derecho del paciente, y después pasó un tiempo hasta que en el 2023 aparece esta ley que no me gusta nada. Entonces voy a tratar de no hablar porque si no voy a decir una animalada. Pero no estoy de acuerdo con que las cosas sean monolíticas y únicas. ¿Sí? Tampoco soy libertario. Simplemente trato de ser pensante. Y entiendo que hay en Argentina hay 9 subsistemas de salud. ¿Sabían? 9 u 8. Y tenés sistema público, nacional, provincial y municipal. Sí. Después tenés obras sociales provinciales, obras sociales nacionales, las de dirección. Después tenés entidades de medicina prepaga. Después tenés Poder Judicial, Senado, obras sociales universitarias nacionales. ¿Estoy viendo alguna? Programas, ¿no? Programas. PAMI. Y las cajas. No, idiomas son provinciales, son institutos. Pues digo, tenemos 9 y 10. Se fueron a 11 porque yo abrí lo público provincial y municipal, si no eran 9. ¿Entienden? Entonces, pretender que todo va a ser único es un pensamiento mágico. Pero es interesante porque se escriben cosas y por lo menos aparecen referencias. Y después lo que viene es algo también súper interesante, es la ley del derecho del paciente, porque sobre todo hay un componente que para mí es muy importante, que es el consentimiento informado. Esto, no estoy de acuerdo que sea imprimible, que se tenga que imprimir. Hoy tenemos la tecnología, pero es muy importante que seamos francos, claros, y no ocultemos información y que la decisión sea compartida. Y los sistemas de información traen transparencia. Entonces, sepanlo a veces porque van a quedar expuestos. Pero es muy importante y hacerse cargo y ser responsable. Bueno, la ley de paciente, capítulo de historia clínica es interesante. ¿Cómo evolucionaron las historias clínicas? Desde el registro del médico, de las atenciones en la época de Hipócrates, hasta que después, pasaron años, surge el papel, se compila. Un gran actor, una gran persona, es una mujer, Florence Nightingale. Florence Nightingale es una enfermera que empezó ¿ubican el nombre de Nightingale? La enfermera, la madre de la enfermería en Inglaterra. Nosotros tenemos un concepto bastante malo de la enfermería y por eso a veces después nos quejamos que nos faltan enfermeros. Pero es una profesión increíblemente necesaria y buenísima. Y Florence Nightingale era una enfermera que empezó a medir y a registrar. Y si vos ves algunas cosas como yo para haberme metido en esta cosa, pero digo, si empezás a ver las cosas que escribía, era tipa de otra época. Una Elon Musk, no sé, ella ya veía que si se registraban las cosas, se identificó comportamientos de los médicos que no se lavaban las manos, y cómo transmitían enfermedades. ¿Ves? Cosas espectaculares y todo basándose en el registro. Y después, por supuesto, de lo que estamos hablando ahora, con el advenimiento de las computadoras grandes, que ya habían empezado a usar para hacer más sistemas de administración, de facturación, surgen los sistemas clínicos computarizados y todo lo que conocemos hoy hasta que llegamos a la nube. Hoy, hace 15 años, 10 años, para poder tener un sistema tenías que hacer una obra, prever acá, tener un espacio físico para poder meter computadoras, aire acondicionado, sistemas de incendios, una luz, una acometida de una entrada a un espacio especial, un montón de cosas, y hoy simplemente con internet, con 2 o 3 conexiones, tener más de una conexión, podés procesar datos en la nube y está buenísimo. Yo tengo una especie de sesgo, no soy tan pro ciberseguridad, soy más usabilidad. Soy más
tengamos los datos y tomemos decisiones. Y siempre va a venir un abogado. ¿Hay un abogado acá en la sala? Víctor. ¿Viste? ¿Qué me traen los pelos? Pero, si no hubiésemos llamado abogados tempranamente, el hombre nunca hacía el fuego, porque el riesgo de incendio era tremendo. Es muy triste. No, pero en el buen sentido lo digo, porque yo, aclaro, hice mi descargo. No soy el hombre pro seguridad, porque al fin y al cabo después, cuando necesito tomar decisiones, me olvidé la contraseña. Pero es un problema mío, ¿eh? Entonces, bueno, estos son los diseños de información, los sistemas, los componentes principales que están en los sistemas clínicos. Esto no alcanza el tiempo para charlar, pero quiero llegar rápido a entender un poco las funciones y los aspectos de los sistemas clínicos. Ya estamos, antes habíamos enumerado funciones del sistema de información para la salud, y el rol de la historia clínica electrónica no está muy lejos del espíritu de lo que es una historia clínica de verdad. Tiene un componente asistencial, por supuesto, respalda el registro y te permite recuperar, se tiene que permitir recuperar información para poder tomar decisiones, gestionar. La gestión no necesariamente es económica. Docente, aprender, por eso hace un ratito hablé de un hospital universitario. Legal, el resguardo, sí, yo estoy de acuerdo que tenemos, por eso hablaba del consentimiento informado. Y la investigación, aprender. La docencia y la investigación van juntas, pero no es lo mismo. Van juntas, están asociadas, pero no es lo mismo. Y siempre entendiendo en un contexto bioético. Acuérdense que los sistemas de salud son el producto de una sociedad y construye una representación de valor de algo, su salud. Eso tenemos 9. Piénsenlo. Decíamos profesores de la facultad. Si los dejo, piénsenlo. Acuérdense, generar información útil, datos en el momento, lo más cercano al momento del hecho, como el periodismo. El paciente en el centro y crear valor. Yo rompo mucho las bolas con esto de valor. Perdón por lo de las bolas. El valor es la capacidad, no es lo mismo que precio. Y valor es la predisposición que tiene uno sobre algo para comprarlo. Entonces, el pañuelo que te regaló tu abuela vale mucho, no tiene nada de precio, pero es muy valioso. Bueno, la salud, los bienes públicos, la educación, tenemos que repensar el valor que tiene para nosotros, como individuo y como sociedad. Porque si vos vas y no cuidás el baño público porque no es tuyo, tenés un problema. Si no levantamos la tabla en un baño que no es nuestro, tenemos un problema. Y lo tenemos, ¿eh? Bueno, esto es otra forma de mostrar el tema de lo que hablábamos recién, de la captura del dato, esa curva donde algo que termina siendo fácil, después puede ser difícil. Difícil o complejo usufructuarlo. Si fue fácil ingresar el dato, termina siendo tortuoso obtener información. Funcionalidades, mejora la seguridad del paciente. Bueno, esto ya lo estoy pasando rápido. Este esquemita lo hice hace mucho, pero me sigue gustando, es vigente. Si vamos a analizar sistemas asistenciales, no todas las historias clínicas y no todos los sistemas de historias clínicas son para todos los niveles. Es decir, hay eventos longitudinales y eventos episódicos. Y los representé con vectores. ¿Se acuerdan lo que es un vector en matemática? Es una línea de puntos que tiene un inicio y un fin. Cuando vos en un sistema asistencial atendés a un paciente, en una guardia, en una internación, en un sistema de cuidados prolongados, empieza y termina. El final puede ser un poquito más o menos feliz, pero siempre termina. En cambio, en el nivel ambulatorio, solo hay un contacto puntual. Y eso hay que tenerlo claro si vos lo vas a representar desde el punto de vista hasta de la gestión, de la programación, del costo y todo, hasta para qué esperar y qué datos esperar de ese evento asistencial, si querés capturar datos. Clínica ideal tiene que ser única, es decir, no única como la ley que la interpretaron mal y que va a haber todos el mismo sistema, sino que pueda ser unificable, que se pueda integrar, que si nosotros pasamos, porque somos movibles, por suerte, por distintos efectores, eso es la fragmentación del sistema, vamos a ir generando miguitas, como Hansel y Gretel, cookies, para
navegamos por internet para nuestra representación de nuestra asistencia. Ubicua, que pueda ser accesible de todos lados, durable, que perdure, es importante. La ley dice, che, tenés que guardar historia clínica, pero nadie te da garantías. Ahora, del lado del efector, vos mañana cerrás el consultorio. ¿Quién te da las garantías a vos como médico para mantener tu consultorio abierto? Ustedes, los abogados. Che, atendieron todos los casos. O los contadores hay. Entonces, che, llevan balances. ¿Llevas el registro? No, yo me retiré. ¿Qué pasó? Ah, no, me importa nada. Viste que buena esa. Pero a nosotros nos exigen que esté durable. Pero es importante. Segura, por supuesto. Yo hago chistes con la seguridad, pero no la tomo en broma. Y por supuesto que tenga supervisión y control, que no es el control financiero y económico. Para generar información útil, y esto transaccional, este esquema es muy bueno porque te permite entender cuáles son los componentes que vos debieras tener claro para poder responder las preguntas quién, a quién, con quién, qué, cuánto, dónde, cómo. Entonces vos podés tener cierto control terminológico en algunos componentes transaccionales. El vocabulario controlado, que hablábamos antes, o tener un padrón de pacientes, el padrón de beneficiarios. Hay casos muy divertidos de financiadores que cada vez que enrolan a una persona le crean una nueva identidad porque le crean un nuevo carnet. No son los ustedes, son preparados, pero pasa, y es tremendo, porque cuando vos querés ver el historial de esa persona, tenés que recorrer su número de credencial, no su nombre y apellido. Pros y contras de los sistemas de historias clínicas. Modelos de historia clínica. ¿Cuál es el valor principal de una historia clínica? Es tratar de darte la información para tomar decisiones. Entonces, en un sistema computarizado, en algún grado de procesamiento automático de datos y tal, lo que uno debiera esperar de una historia clínica es que tenga un sistema de soporte para la toma de decisiones. Hoy los autos tienen camaritas adelante que identifican líneas blancas. Si vos vas manejando, cambias de carril, te tiembla el volante. ¿Conocen? O sea, existen. Lo mismo con el sensor de proximidad. El nivel de chirrido es más alto cuanto más rápido vuelve la onda del eco que manda. Y así hay un montón. Son todos sistemas de soporte a la toma de decisiones. ¿Qué pasa? Frená, te la vas a poner. Eso es una decisión, o es un aviso. Entonces, básicamente tiene una base de conocimiento. Un sistema de soporte tiene que tener una base de conocimiento, se tiene que nutrir. Tiene que tener un motor de reglas. Por ejemplo, tiene que tener una base de conocimiento donde estén las reglas de interacciones de medicamentos. Que estos medicamentos son todos familia de las penicilinas. Una regla es, si hay alergia a la penicilina, avisar. Entonces, producto de salida es una alerta. Esto tiene como contraefecto la saturación de las alarmas, que no vamos a hablar hoy, pero tengan cuidado porque a veces los que no somos usuarios de algo, pero estamos en la parte del diseño y de la gestión, decimos, sí, tenemos 20 alarmas. Las alarmas saturan. Y si no, hablen con algún amigo o cuando rotan por terapia intensiva, te das cuenta que ya la chicharra no te hace ningún tipo de efecto. Es como el llanto de un hijo. ¡Tac! Lo anulás. Iba a decir otro chiste, pero no lo voy a decir. Iba a decir otro chiste, pero no lo iba a decir. Receta electrónica. Todo esto que teníamos hasta el pasado quedó derogado. La receta electrónica llegamos porque el PAMI empezó en el 2011, pero ya había otros principios. Había sistemas integrados verticalmente, no sé, nosotros teníamos receta electrónica o una parte, prescripción electrónica. Vamos a separar dos conceptos interesantes. Receta electrónica es cuando cerrás el ciclo de la prescripción con la dispensa. Y estamos hablando en ambulatorio. Y prescripción electrónica es que el origen de ese documento que se usa como una indicación médica para acceder se hace de forma informatizada. Digital y o electrónico son sinónimos. Yo trato de no usar la palabra digital porque estoy en contra de la firma digital, que es una tecnología viejísima y muy cara. Entonces, en este documento les dejo la evolución desde la ley de receta electrónica del año 20, que era receta electrónica y telemedicina, y hasta donde estuve trabajando, yo estuve trabajando hasta acá.
Y dejé algunas cosas armadas y salieron estas dos cosas y otras cosas van a salir. No sé qué va a salir. No se va a salir. Yo ahí armó una lógica, ahora le voy a mostrar, pero. Sí, la gran contador. No, la gran contador no, tengo la fecha corta. Yo no soy contador, es otra cosa. Ventajas de la prescripción electrónica, desventajas. Y está bueno también hablar de desventajas, porque si no uno parece que viste que es fanático de la tecnología. Entonces, cuando uno encara un sistema de automatización de procesos, el efecto de la automatización es la repetición continua. Y el efecto lo ves con un paciente cuando no tenés la capacidad de suspender el tratamiento. Y te encontrás con una persona polimedicada, que por cierto en pediatría debe haber mucho menos, pero cuando trabajas con una población adulta mayor, te encontrás con un montón de gente que pasó por distintos efectores, por esta fragmentación del sistema, por esta falta de integración del sistema. El oftalmólogo le indicó algo, el ginecólogo, el urólogo le indicó otra cosa, y su médico de cabecera otra cosa, y el que no logró compilar, y después fue al endocrinólogo o al dermatólogo. Digo, pasé por 3 cositas, y si hubo un evento puntual como el de un traumatólogo, te da el arsenal de las generadoras de úlceras, de los AINES. Entonces, ¿qué sucede? Vos te encontrás con una persona que ya recurre a un arsenal terapéutico tremendo. Entonces sería bueno también entender que a veces lo importante es anticiparnos al error. Y una de las cosas que había pensado, que no sé si se va a poder hacer, es cómo hacemos para cancelar una orden generada. Porque cuando hago una factura y no me la pagan, la puedo hacer una nota de crédito, ¿estamos de acuerdo? Digo no me la pagan porque lo que hacemos es facturar, pero no cobrar. Entonces, ¿por qué no pensar cómo anular indicaciones? Ese es un desafío. Para mí hoy es una desventaja. La repetición controlada de una indicación terapéutica es una desventaja. Pero igual estamos cerca ya de poder trabajar. Entonces, cuando vos pensás en la estrategia de 15 minutos tengo, ¿no? Sí. Estamos en 7 y cuarto. 6 y cuarto. Sí. Por eso son 10. Bueno, Sí. Te damos unos dale, minutos. un minuto más. Piensen en el equipo. Hay que trabajar en equipo. Voy tirando como conceptos, espero que los hayan agarrado. Sentado al paciente. La tecnología es un commodity. No pierdan de foco la oportunidad de capturar datos. No se deslumbren con pensamientos mágicos y laburen en equipo. Todos creo que somos súper valiosos y cada uno tiene herramientas y está bueno invitar y tener otras perspectivas. Trabajar en equipo también implica poder compartir y perder el pudor a la gastada. No necesito una palabra más técnica, pero es importante. Si los equipos se consolidan bien, todos pueden opinar. A medida que se profesionaliza el equipo, la probabilidad de que digan estupideces baja y la probabilidad de que se retroalimente positivamente aumenta. Es fabuloso. Entonces, trabajen en equipo y compártanse. Entonces, siempre tengan en cuenta que es cuestión de alinear los intereses y poner los intereses. El burro va adelante siempre del carro. Entonces, esto es muy importante para mí compartirlo, perdón, esa frase que hace mucho, pero no, usted la uso. Entonces, vuelan a la esencia. Un sistema de información en salud se tiene que alinear a la estrategia de la organización y estar sostenida por una estructura financiera que le dé soporte. Y todos tienen que estar de acuerdo para que podamos avanzar. Rápidamente, interoperabilidad. Estas imágenes estoy haciendo con ChatGPT. Está claro. Está buenísimo. ¿Sí? Sí. Viste que bueno, aparte, porque a mí me gusta dar charlas con conceptos. Igual le cago a pedo, porque voy y lo edito, y digo, no, esto está mal. Pero le dirás, quiero que me hagas tal cosa, y te va representando. Bueno, interoperabilidad básicamente es la posibilidad de que la información y los datos que están en un sistema puedan ir a otro sistema. Entonces, esto aplica en los sistemas donde tenemos que compartir información. Yo les conté que en los hospitales hay múltiples sistemas y no necesariamente todos se hablan. Hay interoperabilidad intramuros, es decir, entre la organización. Pero la interoperabilidad es un tema muy cool, muy así como muy de moda, pero en realidad básicamente esto se reduce a la palabra comunicación. Otro de los conceptos que les quiero dejar. El equipo y la comunicación. De la misma manera que en las organizaciones hay organizaciones, hay
líderes de organizaciones que promueven el radio pasillo, porque mucho mejor tener todo empilongado abajo, lo ideal es que no haya radio pasillo, es que la comunicación fluya. Claramente. Todos los sentidos, con las restricciones y con los recaudos, por supuesto, posibles. Y la interoperabilidad, de alguna manera, llevado a una expresión para salir un poco de la tecnología, es esto, ¿no? Poder hacer que los sistemas se comuniquen, procesen información. Y para que haya interoperabilidad tiene que haber estándares, tiene que haber acuerdos. Los estándares pueden ser de facto, pueden ser de jure, es decir, los estándares que se van imponiendo, los estándares que te ponen la justicia. Incluso la OPS, en un paper de hace poco, en esto de informatizar la salud, promueve el desarrollo de las 4 dimensiones de interoperabilidad que se te dijo acá, que básicamente es el técnico, el sintáctico, el semántico y el organizacional. El técnico es que estos sistemas tengan la capacidad de conectarse. Típico ejemplo, me compré un ecógrafo nuevo, digital, tal, pero está hecho en China o está hecho en otra parte y no compré el enchufe. No lo puedo conectar físicamente. No tiene la capacidad de poder tomar y seguir datos. O sea, y comunicar datos. Sintáctica. Es el formato y la estructura de los datos que te voy a mandar. Yo te mando, yo uso Mac. ¿Alguien usa Mac acá? Alguien más, nosotros, porque somos medio X, pero básicamente, antes de que se estandarizara la interoperabilidad, si vos trabajabas con Mac, hasta el Office era distinto. Y tenía conflictos tremendos. Hoy se han pulido bastante bien. Yo por la duda, cuando trabajé en Mac, lo pasé a PDF. La semántica es el entendimiento. Es no solo la estructura del dato y la información, sino digo, el idioma en que lo voy a mandar para que nos entendamos. Y por supuesto la organizacional, esto que les hablaba recién. Tiene que adecuarse los procesos y los equipos para poder entender que vas a trabajar con un insumo que no es tuyo, que lo vas a adoptar, lo vas a tomar, lo vas a procesar y también tenés que compartirlo. Porque los médicos en particular, los profesionales de la salud, somos bastante simplistas, ¿viste? Como lo de tenis. Es difícil ganar una Davis porque la gente no juega en equipo, está pensando en su propio ATP. También otro tema, piénsenlo. Entonces, bueno, estos son algunos de los estándares para trabajar. Por ejemplo, Kairos y Alfabeta son estándares de facto. O sea, no es que son estándares con la IRAM, sino simplemente si utilizaron eso, cumplió con los requisitos del mercado y fue adoptado. Estándares. Importante tener un maestro de pacientes, identificar bien a las personas, sobre todo en los hospitales. Muy rápido acá, terminología clínica, SNOMED, es la posibilidad de representar el conocimiento médico en un ortograma. Este videito no se ve, no importa preguntar cómo evolucionó, está el link ahí. Es la historia de cómo el escritorio de un trabajo fue desde el año 80 hasta el 19, fue cambiando con el advenimiento de un montón de aplicaciones en la nube. Esto en realidad es una pregunta que se dispara con un clic, pero básicamente es cuando uno piensa cuáles son las prioridades, hable de disponibilidad, factibilidad, institucionalidad, calidad y efectividad del sistema de información, todos son prioridades. Y esto también es otro hecho. Yo les dije al principio que trabajábamos y gestionábamos con incertidumbre y con recursos finitos, sabana corta. Bueno, no importa. Empecemos por donde empecemos. Si tenemos claro el circuito, se cierra el anillo. El problema es empezar por acá y terminar en otra parte. No hay que, pero por eso digo, ojo, vienen y me corren con la seguridad o me corren con el estándar, me corren con... Nada, no importa. Tenemos el horizonte claro, empecemos por algún lugar. Porque si no, en esto de conformar equipos de trabajo, cada uno va a querer empezar por donde está seguro. Y a veces no hay que empezar por donde uno está seguro. Quizás hay que tomar el desafío de salir de la zona de confort. Entonces, estos son los nuevos desafíos. Yo no creo que haya una transformación digital y una conversión digital. Lo que hay es un tema cultural. De esto estoy convencido y no compro la de la transformación digital. Está buenísimo, pero no es esa transformación digital. La necesidad. Por eso es cultural. Pero al fin y al cabo, la representación que tenemos nosotros es, che, mirá, hace 50 años vos podías asumir que alguien se muriese, hoy no podés asumir porque propiciamos la prevención. La inmunización y un montón de cosas. De la misma manera que uno cambia, son valores culturales, son perspectivas. Entonces creo que poder priorizar y darle sentido a tu organización
hacer una organización que esté y que use los datos, esté orientada hacia la información y los use, es un tema cultural, es refundar una organización. Esto es importante. Entonces, si el Garrahan es un ejemplo, yo no sabía que ibas a estar acá y que había alguien del Garrahan, pero está buenísimo porque es un ejemplo de cómo una institución que es pública, los equipos, los servicios, los departamentos y las áreas, todas las personas trabajan entendiendo que hacen a la sostenibilidad del sistema hospitalario de barrio. Y todos los datos que creen nutren esa sostenibilidad. Es una organización orientada, con un montón de debilidades, por supuesto, porque no es perfecta, pero No, si la vos lo- responsabilidad de ser tomadora de decisiones a nivel nacional, o sea, nacional e internacional. Sí, porque- pero cuando vos estás ahí, Sí. sos residente de primer año, Sí, ya sos parte de esa lógica. Es una cultura. Entonces vos ya te incorporás ahí para, con tu granito de arena, sabés que sos parte de esto. Este es un concepto de lo que es la gobernanza y el liderazgo de todos los componentes que uno tiene que tener cuando informatiza. El de Gelbin, que es un paper de OPS. Y así que bueno, ya creo que llegué bien, 17. Le metí turbo. No sé si tienen preguntas, cómo estamos de tiempo. ¿Hay alguien ahí? Muy bien. Marcelo, ¿alguna pregunta del interior? Estoy en esto. el tema de la receta digital, ahora cambió hasta el 31 de diciembre van a convivir. Sí, en general, yo les puedo contar lo que habíamos pensado, lo que había dejado escrito. Estaba pensado que hubiese un tiempo de, no lo puse acá, pero yo había pensado como una estructura normativa marco lógico. Viste que si no queda un desacople entre lo que dice la ley, la norma grande, y después como la regla de juego. Entonces había armado una estructura donde contemplaba lo que era el tiempo de adopción y contingencias. El ciclo para una obra social más o menos es de 90 días. Entonces, en un esquema así rápido dije, bueno, hicimos en 2 ciclos. Porque el 30 de junio, un afiliado había ido, pasó, a una farmacia, entregó una receta de papel y esa receta entró en el circuito del bolsín de esa mandataria para ese convenio. Entonces, eso hay que entenderlo. Claro. Por eso yo había propuesto 180 días a revisar. Obviamente que después también había trabajado con la gente de la Super y todo, como para decir, che, juntemos a los actores importantes y convoquemos. En particular, trabajé mucho con OSDE, me había logrado juntar gente del PAMI y propiciar la mayor adopción. Pues hay otras cosas, hay un montón de actores, hay que hice un mapa de actores, pero la prórroga estaba pensada. Sí, Tienes una pregunta acá que dice, ¿cómo ves el futuro del marco legal de la historia clínica electrónica? creo que es una animalada, pero yo creo que hay que reformular esa ley. Sin duda. Hay que derogarla, hay que repensarla bien, hay que ir más a un concepto, hay un proyecto dentro del ministerio que se está impulsando y lo están impulsando sistemas públicos, provincia de Buenos Aires, provincia de Mendoza, que son políticamente antagónicos, y no tienen, ahí hay puntos de encuentro muy buenos entre los equipos técnicos, los equipos y sí que están trabajando mucho, y creo que el secreto es, desde los efectores públicos, propiciar la adopción de herramientas que sean interoperables, y a nivel regional o nacional, también que sean los pagadores de la seguridad social los que también promuevan la adopción de estas herramientas. Es decir, es inconcebible que te sigan mandando papeles para poder monitorear. ¿Alguien hace auditoría acá? Para poder monitorear la internación o la atención de un paciente hospitalizado. No tiene sentido. Entonces, si vos como pagador trabajás sobre tus prestadores, lo que habitualmente en la salud pública llaman seguridad privada, que no es seguridad privada, es un error conceptual también en Argentina, vas a propiciar mucho más la adopción. Entonces, no va a haber una historia clínica, va a haber una serie de registros, y algunos van a ser muy parecidos o casi iguales, como estos proyectos de historia clínica de salud integral, HSI, y otros que serán distintos, desarrollos propios de algunos hospitales, algunos comprados, lo que fuese que sea, pero basado en principios de interoperabilidad.
pensados para compartir datos. Entonces, si yo estoy en obra social y compro camas, tengo que empezar yo a dejar, che, ¿sabes qué? No me mandes más este papel. Empezá a mandarme un archivo interoperable. Pero bueno, es un tema cultural, por eso te digo, no es tecnología. Es un tema cultural. Siempre te dicen a veces, mujer, varón, no importa. No, a mí dame papel. Hasta que vino la pandemia y desgraciadamente nos ayudó. Yo siempre digo, la pandemia nos ayudó muchísimo. Un antes. ¿Sería otra? Sí. ¿Se puede implementar GRDS como modelo de contratación, auditoría, también como atención sanitaria en efectores para mejorar la calidad de la atención de salud? Me encanta, Oscar. ¿Quién lo puso eso? Sí, Federico Pelosi. sí, que se fue. Los GRDs, que son los grupos relacionados por diagnóstico, es un método de compra de servicios que se hizo en Estados Unidos en el año 72, 70, por ahí. Y se hizo en el contexto de una crisis del petróleo. Y lo impulsó un gran pagador que es el Medicare, como si fuese el PAMI. Entonces, es un modelo de compra de servicios prospectivo. Entonces, vos pagás, presupuestás, en función de la casuística, del case mix. Está buenísimo. Lo que sucede es que hay que cambiar el paradigma del convenio de los módulos. Que hay muchos intentos hubo muchos intentos. Yo creo que no se va a poder adoptar tanto para pagar todavía, pero sí se debiera empezar a usar para medir si lo que estás comprando lo vale. Ahora pongo al lado del pagador. Porque el GRD contempla resultados. Entonces toma las cartas de alta de internación, las categoriza, las codifica, las agrupa y en función de eso te da un número, con un peso relativo. Entonces, si vos ese número lo pagás en Tucumán a 10 y en Santa Cruz a 20, mismo número, es decir, es el mismo problema, relacionado por el diagnóstico. Indudablemente, algo hace que valga el doble en Tierra del Fuego o en Santa Cruz. Está de la mano del cambio de cultura. Sí. Sí, ¿no? sí. Por suerte también el Ministerio estábamos impulsando y se viene manteniendo la lógica de impulsar la calidad, de impulsar la acreditación. Pero se van a tener que juntar dos cosas. Las ganas de acreditarse del lado hospitalario y mejorar la calidad y las ganas de reconocerlo y pagar. Hay una cultura de que no vale, que es gratis. Tenemos que refundar nuestra cultura de que por más que no tenga un precio evidente, no es gratis y es muy valioso. Muy bien. Buenísimo. Federico, muchísimas gracias. Yo creo que este tema da para ampliarlo muchísimo más.